Texto maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Sabemos, hermanos, que como creyentes, que el personaje principal de la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en cada uno de los libros de la Escritura, y aunque hay muchos pasajes, ¿verdad?, que hablan específicamente acerca de su carácter o de sus atributos, creo que este pasaje que vamos a estar viendo en esta tarde es un pasaje hermoso, un pasaje muy completo, ¿verdad?, para hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de compartir ese mismo mensaje en la mañana allá en Getsemaní, así que los hermanos que vienen de Getsemaní lo van a oír doble mensaje el día de hoy, pero siempre este tipo de mensajes, este tipo de lecturas, aunque lo leyeras, hermano, 10 veces al día o nos lo explicaran 10 veces al día, siempre iba a ser una gran bendición para nosotros. Son pasajes que debemos de repetir, son pasajes que debemos de escuchar cuando menos una vez al año. Pensaba yo, cuando menos una vez al año deberíamos de estar viendo este pasaje que nos ayuda mucho, ¿verdad? Y el propósito es de que salgamos animados, ¿verdad? Salgamos animados y también exhortados para conocer más a Cristo cada uno de nosotros, ¿verdad? Uno avanza en la vida cristiana, en la santidad y en la madurez espiritual, dependiendo siempre del conocimiento que tengamos de nuestro Señor Jesucristo. Entre más conocemos a nuestro Señor Jesucristo, más nos parecemos a Él, ¿verdad? Más avanzamos en santidad, más crecemos espiritualmente, así que es sumamente necesario conocer a nuestro Señor Jesucristo, quién es Él, qué es lo que ha hecho y qué es lo que está haciendo hasta el día de hoy. Eso es bien importante, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Hoy vamos a estar ahí en Colosenses 1, del 15 al 20, ya lo hemos leído todos juntos, leído todos juntos, pero es donde aquí vamos a estar en este precioso pasaje, hermanos, ¿verdad? Jesús declaró personalmente a los que iban a Emaús, ahí en Lucas 24, 27, lo que las Escrituras decían de él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿verdad? Vemos en las Escrituras, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, de Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, vemos ahí ese hilo escarlata, como le llaman muchos, ¿verdad?, refiriéndose a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aunque cada pasaje y cada libro tiene sus personajes, ¿verdad?, que podrían ser para muchos personajes principales, ¿verdad? En realidad, el personaje principal de todos los libros de la Escritura siempre ha de ser nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no empezamos hablando del Señor Jesucristo y no terminamos hablando acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad?, no tendría sentido nuestra predicación, ¿verdad? Siempre Cristo debe de ser la centralidad de nuestras predicaciones, así como Cristo debe de ser la centralidad, el eje en el cual giran toda nuestra vida como creyentes, todas las doctrinas, ¿verdad?, que podemos aprender y enseñar en la Escritura. Aunque toda la Biblia habla de Jesús, estamos de acuerdo que este pasaje que vamos a tratar en esta tarde, basado en Colosenses 1 del 15 al 20, es uno de los pasajes más cristocéntricos de la Escritura, quitando cualquier duda acerca de la deidad de Cristo, mostrando su verdadera identidad. Hermanos, había un gran problema en la iglesia de Éfeso, como lo hay hasta el día de hoy en muchas iglesias, ¿verdad? Algunos en mayor grado, algunos en menor grado, ¿verdad? Pero siempre un problema, ¿verdad?, es el que no se enseña de una manera correcta acerca de Cristo, hermanos. Especialmente, por supuesto, ¿verdad?, las sectas, todas aquellas religiones que no son cristocéntricas o que no proclaman a Cristo de una manera correcta, ¿verdad?, siempre atacarán a la doctrina de Cristo, ¿verdad?, sus dos naturalezas, ¿verdad?, completamente y verdaderamente hombre, pero completa y verdaderamente Dios también, ¿verdad? Se ha hablado mucho y se ha atacado mucho a la persona de Cristo, ¿verdad? Algunos dicen que no enseñan acerca de la preexistencia o de la eternidad de Cristo, ¿verdad? Mucho menos como creador de los cielos y la tierra, ya que ellos enseñan que Cristo empezó a existir cuando Él nació, en su nacimiento, allá en Belén, ¿verdad? Muchos dicen Cristo empezó a existir cuando Él nació allá en Belén. La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que Cristo es eterno, Él es creador, ¿verdad? Él es preexistente, Él no empezó a vivir cuando Él nació en Belén. Él siempre ha existido, hermanos, Él siempre ha existido, ¿verdad? Y esto era lo que atacaba el gnosticismo, la verdadera personalidad, ¿verdad?, la verdadera humanidad y deidad de nuestro Señor Jesucristo. Este problema estaba ahí en la iglesia
¿verdad? De Colosas, ¿verdad? Pablo envía esta carta desde la prisión, hablando no solamente acerca de este tema, sino de otros temas también, ¿verdad? Pero creo que el tema importante aquí de la carta es este párrafo. Este párrafo es hermoso, hermanos. Es hermoso y totalmente fundamental en cuanto a las doctrinas que nos enseña para el buen funcionamiento de una iglesia. Cualquier iglesia que enseñe todo lo contrario de lo que este pasaje enseña, o que lo enseñe de manera incorrecta, va a tener problemas. Va a tener problemas en cuanto a su salud espiritual, ¿verdad? No va a crecer como debe, los miembros no van a avanzar como deben, y lo más probable es que muchos estén muriendo sin Cristo, ¿verdad? Porque no enseñan de Cristo de una manera correcta. Es indispensable, es necesario, hermanos, que nosotros enseñemos acerca de Cristo de la mejor manera que podamos hacerlo, ¿verdad? Teniendo un buen estudio y una buena interpretación de la Escritura, hermanos. Al igual que Juan, el apóstol Pablo también enfrentó a los gnósticos de su tiempo, que negaban la deidad de Cristo, como muchos el día de hoy lo siguen haciendo, como muchas sectas lo hacen hasta el día de hoy. Yo ponía, por ejemplo, en la mañana a los mormones y a los testigos de Jehová, por no mencionar a tantos, que son cientos y cientos, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? De aquellos que no miran a Cristo de una manera correcta, que no enseñan acerca de Cristo de una manera correcta, y ahí en esas congregaciones falsas, en esas sectas, la gente está muriendo sin Cristo, hermanos. Los pastores, ¿verdad? O los líderes de ahí, de esas sectas, ¿verdad? Están enviando a las personas directamente al infierno por una falsa enseñanza, por una falsa enseñanza. Las herejías, el legalismo, el misticismo pagano, la enseñanza de la necesidad de circuncisión para salvación y el ascetismo y la adoración a ángeles, entre otras cosas, preocupó de tal manera a Epafras, quien había fundado la iglesia en Colosas, que fue a Roma en el año 60 al 62, tiempo del primer encarcelamiento de Pablo en la misma ciudad. Epafras, hermanos, siempre oraba para que en la iglesia colosenses los cristianos permanecieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, ¿verdad? Colosenses 4, versículo 12. Así que Pablo escribió esta carta para advertir a los colosenses sobre estas herejías, especialmente sobre el gnosticismo, que enseñaba que Dios es bueno, pero que la materia es mala, que Jesucristo era solo una de las series de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos que Dios. Una creencia que los llevaba a negar la verdadera humanidad de Cristo. Enseñaban, hermanos, que había un conocimiento que era superior que las mismas Escrituras y que era necesario para salvación. Doctrinas falsas, ¿verdad? Herejías, hermano, herejías. Sabemos que la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta, y sabemos que la Biblia es la palabra del Señor, ¿verdad? Y fuera de ella no hay otro libro, ¿verdad? De una manera tan completa, tan exacta, ¿verdad? Como la palabra del Señor, que es la Biblia, hermanos, ¿verdad? La palabra, la misma palabra del Señor. En este contexto, Pablo escribe la carta desde la prisión, por eso es llamada como una de las epístolas de la prisión, ¿verdad? Porque él está prisionero en este tiempo y él envía esta carta, ¿verdad? Después del saludo, hermanos, que abarca del 1 al 14, del versículo 1 al 14, Pablo inicia la parte doctrinal, escribiendo acerca de la deidad de Cristo. Doctrina que amenazaba la salud espiritual de la iglesia. Por supuesto que cada iglesia, cada congregación alrededor del mundo que no tenga una buena enseñanza, una buena interpretación de la Escritura acerca de lo que enseña de nuestro Señor Jesucristo, va a sufrir. Va a sufrir, va a estar enferma doctrinalmente, va a estar enferma espiritualmente, hermanos. El no tener, hermanos, y eso es muy importante, y ojalá se nos quede grabados, pero el no tener un verdadero conocimiento de quién es Cristo, siempre amenazará la salud espiritual de cualquier iglesia local, por supuesto, de la salud espiritual de cualquier creyente. Y siempre será la perdición de las sectas religiosas, ¿verdad? Siempre, y siempre lo ha sido así. Son sectas porque no enseñan correctamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a veces tenemos que tener cuidado porque a veces podemos llamarles incluso hermanos, ¿verdad? A mí me ha tocado a personas que a los apostólicos, a los adventistas, a los mormones, a los testigos de Jehová le dicen, hola hermano, ¿cómo está? No debemos de hacer eso, hermanos, ¿verdad? A veces yo les he preguntado, ¿por qué lo haces? No, es que por amor, para entablar una conversación. No, le digo, no le digas eso, le digo. No les digas eso porque se la van a creer que son hermanos, le digo. ¿Verdad? Imagínate que mueran hoy en la noche, ¿verdad?
Entonces les estamos enseñando algo que es incorrecto, pues, al decirle que son nuestros hermanos, ¿verdad? Mejor le decimos, hola Juanita, hola Fernando, mejor, ¿verdad? Para no meternos en problemas, ¿no? Y para no ser piedra de tropiezo para ellos también, hermanos. Porque en realidad no son nuestros hermanos en Cristo. Porque ellos no creen en Cristo de una manera correcta, como la Biblia enseña, por lo tanto, son sectas, hermano. Son sectas que no enseñan correctamente acerca de Cristo. Una de las doctrinas más atacadas de los principios de la iglesia hasta el día de hoy ha sido la verdadera identidad de Jesús, sobre todo su deidad, hermanos, sobre todo su deidad. Ahora en esta mañana, en esta tarde, vamos a hacernos la pregunta, ¿quién es Cristo o cómo es Cristo? Para profundizar en la verdadera identidad de Cristo. Para los que apuntan, le he titulado a la predicación, Conociendo la verdadera identidad de Cristo. Conociendo la verdadera identidad de Cristo. Es un pasaje hermoso, ¿verdad? Aunque es corto, es muy conciso y podría ser una síntesis de lo que es nuestro Señor Jesucristo y el propósito de su venida, lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Como nos enseñan los últimos versículos que vamos a estar viendo, ¿verdad? A través de Cristo, hermanos, hemos sido reconciliados ante el Padre, ¿verdad? Una comunión, ¿verdad? Que se rompió, que quedó rota, desde que Eva y Adán pecaron en el jardín del Getsemaní, ¿verdad? Pero ahora tenemos un mediador entre los hombres, ¿verdad? Y entre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y a través de su sangre Él ha restablecido esa comunión y ahora tenemos paz. No somos sujetos, ¿verdad?, de la ira de Dios, ¿verdad?, sino que somos bendecidos con la paz que la palabra del Señor y Cristo ha conseguido, hermanos, a través de su sacrificio para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que repito el título, Conociendo la verdadera identidad de Cristo. En primer lugar vamos a ver, hermanos, en primer lugar, ¿verdad?, el texto nos enseña que Cristo es la imagen de Dios, hermano. Cristo es la imagen de Dios. En ese tiempo, muchos decían, ¿verdad? Muchos decían, falsos maestros, decían que Cristo era como un tipo de fantasma o holograma, ¿verdad? Una manifestación, algo así, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Pero no enseñaban, ¿verdad?, que Cristo era completamente y verdaderamente Dios, hermano. No enseñaban de esta manera, que era algo que se parecía, ¿verdad?, algo así, pero lo miraban de una manera muy superficial y de una manera errónea, por supuesto. Pero la Escritura dice, en primer lugar, que Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es imagen de Dios en primer lugar, hermanos. Aquí la palabra para imagen es la palabra eikon, que significa semejanza. De esta se deriva la palabra ícono o estatua también. Como seres humanos fuimos hechos a la semejanza de Dios, ¿verdad? El Señor dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así nos hizo, hermanos. Así nos hizo, ¿verdad? Y así éramos hasta que el hombre pecó, ¿verdad? Hasta que el hombre pecó, humanamente perfectos, pero el hombre pecó, hermanos. Y ya no fuimos perfectos, ¿verdad? Nos convertimos en pecadores con la necesidad de un redentor, hermanos. Con la necesidad de un redentor, ¿verdad? Pero esa semejanza ha quedado dañada por el pecado desde el jardín del Edén. Pero aún así Dios nos llama para que pongamos la fe en Él, con el propósito de que nuestra imagen sea restaurada a la semejanza de su Hijo. Ya conforme vamos avanzando en nuestra vida cristiana, como vamos madurando espiritualmente, como vamos, hermanos, creciendo en santidad, cada día nos parecemos más a Cristo. Cada día nos parecemos más a Cristo, ¿verdad? Es un gran privilegio el ser hijo de Dios, pero es una gran responsabilidad el ser hijo de Dios. La gente cuando nos mira a nosotros debe de ver a Cristo, hermanos. Debe de ver a Cristo. ¿Verdad? Nosotros debemos de mimetizarnos con el Señor, hermanos, ¿verdad? Debemos mimetizarnos con el Señor. Y eso quiere decir que cuando la gente mire a nosotros, la gente pueda ver algo de Cristo, hermanos. La gente pueda ver algo de Cristo. Que no digan como aquel líder religioso, ¿verdad?, que dijo, me gustan mucho los cristianos, pero no me gustan los cristianos, porque no se parecen a Cristo. No, que este hombre se equivoque, ¿verdad? ¿Y de qué manera? De que los cristianos nos parecemos a Cristo. Pero para eso necesitamos conocer a Cristo. Si no conocemos a Cristo no podemos parecernos a Cristo, ¿verdad? Para parecernos a Cristo es necesario parecernos a Cristo, hermanos. Conocer de sus atributos, conocer su carácter, estar leyendo
de manera continua acerca de nuestro Señor, conocerlo íntimamente, ¿verdad? Tener comunión con Él todos los días, hermanos, ¿verdad? Para que la gente mire a Cristo en nosotros. Aunque somos imagen, hermanos, e icón de Dios, no lo somos en su totalidad por causa del pecado. Pero Cristo sí lo es. Cristo sí lo es, hermano. Él vivió una vida sin pecado, ¿verdad? Al ser completa y verdaderamente humano, la Biblia nos enseña que Él jamás pecó, hermanos. Jamás pecó, ¿verdad? Y Él desde su nacimiento, desde su encarnación, Él no dejó de ser Dios. Él siempre ha sido Dios, hermanos, ¿verdad? No como enseñaban algunos, ¿verdad? Que Cristo empezó a ser Dios cuando vivió una vida sin pecado. No, hermanos. Si Él no hubiera sido Dios, Él no pudo haber vivido una vida sin pecado, ¿verdad? Pero Él vivió una vida sin pecado porque Él es Dios y Él es santo, hermanos. Desde su nacimiento, ¿verdad?, hasta su muerte, jamás pecó nuestro Señor Jesús. Él vivió de una manera perfecta. También si Él hubiera pecado, su sacrificio, hermanos, no hubiera tenido tanto peso como lo tuvo, ¿verdad? No sería un sacrificio no aceptado por el Padre, pero fue un sacrificio perfecto, hermanos, ¿verdad? Y esto a través de una vida sin pecado. Otros versículos que hablan de Jesús como plenamente divino incluyen Hebreos 1:3, que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? No solamente es el icón de Dios, aquí dice que Él es la imagen misma de su sustancia, dice. La palabra griega aquí es imagen, es carácter, hermanos. Nos da la idea de duplicado exacto, duplicado exacto. Alguien dijo que esto quiere decir que Dios Hijo duplica exactamente el ser o la naturaleza de Dios, porque Él es Dios, hermano. Los mismos atributos, el mismo carácter. Esto significa que cualquier atributo, poder o detalle del Padre, el Hijo lo tiene por igual, al igual que el Espíritu Santo. Dios es omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Omnipresente, omnipotente, hermanos. Y Jesús es de igual manera, ¿verdad? Los mismos atributos que el Padre. Cristo es la imagen de Dios, hermano, la imagen de Dios. Cristo, quien dijo el Señor Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo. Y aquí está muy claro, ¿verdad? Está muy claro aquí. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo el Señor. Dijo Jesús a Felipe, hermanos. De esta manera, el Dios invisible se hizo visible a los ojos humanos. A diferencia de nosotros, Jesús es perfecto y la imagen exacta de Dios, hermano. Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer, ¿verdad? Y esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es algo maravilloso. No conocimos literalmente, personalmente a Cristo, ¿verdad? Pero de manera espiritual le conocemos, hermano. Le conocemos de manera directa a través de la Escritura, porque la Escritura nos dice cómo era Él, qué es lo que hizo, cuál era su propósito, ¿verdad? Todas las bendiciones que recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y somos bienaventurados porque no lo vimos con nuestros ojos, pero lo hemos visto, hermano, lo hemos visto, ¿verdad? Con ese Espíritu, ¿no? Y el Espíritu Santo nos ha preparado, ¿verdad?, para que lo podamos hacer de esa manera, para reconocerle como nuestro Salvador y como nuestro Señor, y eso es una bendición, hermanos. No lo vimos, pero creemos. Lo podemos ver en la Escritura. Lo podemos ver en la Escritura, hermanos, ¿verdad? Esto es algo maravilloso. Esto es algo aún emocionante, hermanos, ¿verdad? Yo le preguntaba a los hermanos que si no se emocionaban. Y yo le digo, vale más que se emocionen. Porque un cristiano cuando escucha eso se debe de emocionar. Yo me emociono bastante, hermanos. Bastante me emociono por estar leyendo esta enseñanza, ¿verdad? Que afirma mi fe, que me da confianza, que me anima a seguir adelante, ¿verdad? Y eso debe de causar gozo en nuestras almas, hermano. Cristo es la imagen de Dios. En segundo lugar, Cristo preeminente, hermanos. Cristo preeminente. Dice, el primogénito de toda la creación, dice. Ahí el versículo, estamos en el versículo 15 todavía. El primogénito de toda la creación. El primogénito no era necesariamente el primer nacido,
sino más bien era un título con ciertos privilegios que se daban a un hijo. Cuando la gente en ese tiempo y hasta el día de hoy leen el primogénito de toda la creación, dicen, ya ven que no era eterno, ya ven que es el primogénito, ¿verdad? Y él empezó a existir cuando él nació, dicen muchos, pero no es así, hermanos. No es así, no es así. El primogénito no era necesariamente el primer nacido, sino más bien era un título con ciertos privilegios que se les daba a un hijo, ¿verdad? Y había primogénitos que no eran el primer nacido de la familia. Eran el segundo, el tercero, el cuarto, pero a ellos se les daba un privilegio. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, aquí se refiere más la palabra al privilegio que se otorga, al privilegio que se otorga. Él era el representante del padre de familia, el primogénito, en el Antiguo Testamento. El que recibía todo y el responsable de administrar los bienes del padre. Esto se ve muy claramente ilustrado en la historia de Jacob y de Esaú. Y cómo el segundo perdió la primogenitura o sus privilegios. La palabra primogénito, prototokos, a más de hablarnos de prioridad o de ser el primero, hermanos, a más de esto, también hace referencia a su soberanía sobre toda la creación, hablando en este versículo. Entonces Jesucristo no es el primer creado, sino Él que está sobre toda la creación. Él está sobre toda la creación, Él tiene toda la autoridad. A Él se le ha dado toda la autoridad, hermanos, y todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Él es el creador, hermano. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el creador de todo lo que existe. Él no es un ser creado, hermanos. Él es el creador. Él es el creador de todo lo que existe. Él es el creador, hermanos, ¿verdad? Él está sobre toda la creación. Podemos decir que tiene la preeminencia absoluta de heredar toda la creación. Hebreos 1:2 dice, a quien constituyó heredero de todo. Por eso es el primogénito. Él es preeminente, hermanos. Él es preeminente, no solo es la imagen de Dios, sino que es preeminente. En tercer lugar, Cristo es creador, hermanos. Versículo 16. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles. Comentaba con los hermanos y le decía, pues aquí está la respuesta para aquellos que dicen, fue creado en su nacimiento. No, dice que aquí, dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, ¿cómo pudo haber empezado a existir cuando nació? Si ya existían todas las cosas. Pues se contradice todo esto, ¿verdad? La palabra es muy clara, pero las personas son muy tercas también, ¿verdad? Son muy tercas y son muy buenas para sacar de contexto todo, para dar unas malas interpretaciones, ¿verdad? Y están equivocados y se forman estas sectas, y sectas tremendas y feas que se siguen formando hasta el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Que siguen surgiendo el día de hoy, cuando la palabra es muy clara, porque por Él fueron creadas todas las cosas, dice. Entonces, ¿cómo va a ser creado, verdad? ¿Cómo que empezó cómo fue creado, verdad? En el momento de su nacimiento. O sea, aquí dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles. Él no es creado, ya que existió antes de la creación. Él es eterno, hermanos. Por Él fueron creadas todas las cosas, dice la Escritura, y es algo muy claro. Y es lo que la gente debe de saber. Yo les digo que este es un texto clave, porque es un texto que debemos de saber como creyentes. Y no solo saberlo, porque hay unos que se lo pueden aprender de memoria. Saber explicarlo, hermanos. Saber explicarlos. Porque hay mucho mormón por ahí suelto y muchos testigos de Jehová suelto por ahí, ¿verdad? Y tenemos que hablar con ellos, ¿verdad? Y tenemos una ventaja que a veces les gusta mucho discutir y a veces nos pueden hacer hasta preguntas. Ahí tenemos que aprovechar. Pero tenemos que conocer el pasaje y tenemos que saber explicarlo. Tenemos que saber explicarlo también, ¿verdad? Él es el creador, hermanos. Hebreos dice, y por quien asimismo hizo el universo, dice. Él creó todo el universo, la energía, el tiempo, el espacio, la materia, y todo lo que hace posible su funcionamiento. No solamente creó todo, sino que Él sostiene todo. Cristo sostiene todo, hermanos. Hermanos, si la luna no se mueve y el sol no se mueven, ¿verdad? De su lugar, de su órbita, ¿verdad? Es porque el Señor ahí los mantiene, el Señor. Cristo los mantiene ahí, hermanos. Cristo. Imagínense que Cristo dijera, voy a dejar de ser Dios un segundo. Hermanos, hasta ahí se acabó el corrido, como dicen, para todos, ¿verdad? Porque ¿quién va a sustentar todo? ¿Quién va? Cada segundo, cada hora, cada día, cada año,
cada década. Hermanos, ¿verdad? El Señor está al tanto de todo. Al Señor no se le escapa absolutamente nada, hermanos, porque Él sigue sustentando hasta el día de hoy todo lo que existe, hermanos, lo que vemos y lo que no vemos. Los planetas, las galaxias, el universo, ¿verdad? Tan grande el universo, Él sostiene a las galaxias ahí donde deben de estar, ahí donde Él las puso y donde Él las creó, y ahí están en ese mismo lugar, ¿verdad? En ese mismo lugar. Me estaba recordando, ¿no?, que hay algunas películas donde dicen que la luna se cae y que el sol de repente se acerca a la mitad y nos achicharramos todos. Pero la Biblia no habla nada acerca de esto. Lo que la Biblia dice es que Dios, Cristo, sustenta las cosas y las mantiene ahí exactamente donde están, ¿verdad? No debemos de tener miedo en cuanto a esto, ¿verdad? Sabemos que esto no va a suceder de esta manera, hermanos. Cristo es el creador. No hay duda de que Jesús es el autor de toda la creación. En sí mismo, Él no es un ser creado, hermanos. Cuando vemos el mundo tan maravilloso y glorioso que Jesús creó, nosotros le adoramos y le honramos aún más, porque vemos a Cristo en la creación. Yo antes no lo podía ver. Antes de ser cristiano yo no lo podía ver. Ni usted tampoco. No se emocione porque ni usted tampoco. No se emocione nadie porque nadie lo podía ver antes de ser creyentes, ¿verdad? Mirábamos las cosas y se nos podían hacer bonitas las cosas. ¿Verdad? Yo vivo cerca del mar y yo miraba el mar y decía, wow, qué bonito el mar. Qué bonito el color azul y las piedritas y la arenita y mira cómo van los pececitos. Pero hasta ahí llegaba mi entendimiento nada más. Pero cuando vengo a Cristo, voy y me paro enfrente del mar y me suelto llorando. Y digo, wow, no lo había visto de esa manera. No solamente es que el mar es bonito y que los pececitos andan ahí, sino que el creador de todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos las cosas de una manera cristocéntrica, hermanos. Todo lo que vemos, nuestra cosmovisión es cristocéntrica totalmente. Entonces no puedo evitarlo al ver una flor, al ver una fruta en el árbol, ¿verdad? Ver a Cristo, hermanos. Algunos podrán decir, pues qué exagerado el hermano, pero yo pienso que no exagero porque el Señor es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y todo refleja al Señor, hermanos. Todo refleja al Señor. Jesús es el autor de la creación. Él no es un ser creado, hermanos. Él es eterno. Pero en cuarto lugar, Cristo es superior. Cuarto lugar, Cristo superior. Versículo 16, en la parte última del 16, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que existe, hermanos. Todo lo que existe. El mismo Satanás, los demonios, todo fue creado por el Señor. Todo lo que existe, hermanos, ¿verdad? Como será demostrado, hermanos, en el resto de la carta, la herejía de los colosenses fue obtenida de una elaborada angelología. Ellos adoraban a los ángeles, se adoraba a los ángeles en ese tiempo y se siguen adorando en este tiempo también, ¿verdad? Algunos tienen ahí en sus casitas, ¿verdad? Al ángel Gabriel y al ángel Julano de tal y así, ¿verdad? Incluso pues todavía llegaron al extremo de hacer algunos santos de algunos hombres, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Pero se enseñaba la angelología, la cual pone a los ángeles como mediadores entre Dios y los hombres. Cuando la Escritura nos enseña que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres, solamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Pablo enfatizó que no importa el rango de seres espirituales que pueda haber, Jesús también los creó, y dichos seres únicamente le tienen que responder a Él solamente, ¿verdad? Él es el soberano, hermanos, de toda la creación, de toda la creación. No se especifica aquí si estos seres son caídos o santos, porque el Señor creó a los dos grupos. La herejía incluía el culto a los ángeles, incluyendo la enseñanza que Jesús era uno de ellos también, porque muchos decían que Jesús era un ángel, y no lo miraban como Dios, no lo miraban como Dios. Un hermano dice que el propósito de la lista de potencias angelicales es mostrar la superioridad de Cristo sobre cualquier ser, porque dice que todo fue creado por Él y para Él, hermanos, y para Él. Como Él ya existía, Jesús es eterno, como solo Dios puede serlo. Juan 1, del 1 al 3 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Inmediatamente pensamos en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Cuando dice que Dios creó todos los cielos y la tierra, ¿verdad? Y ahí cuando vamos a Génesis 1, ¿verdad? También podemos saber a Cristo, por supuesto, ahí a la Trinidad en conjunto creando todas las cosas que existen, ¿verdad? Pero Jesús, aparte de ser creador, Él sustenta las cosas, hermano. Él es el que mantiene todas las cosas en su lugar. Esto es algo maravilloso, ¿verdad? Cristo es superior a cualquier cosa, hermanos, a cualquier cosa. Porque todo fue creado por Él, y para Él no solamente es creador, Él es superior a cualquier cosa que pueda existir, hermanos. En quinto lugar, Cristo es eterno. Versículo 17, en la primera parte. Y Él es antes de todas las cosas, dice. Él es antes de todas las cosas. A ver, ¿quién puede decir en esta sala, o quién puede decir ahora, leyendo esos pasajes, leyendo esos versículos, que Cristo empezó a existir en su nacimiento? Miren lo que dice aquí, y Él es antes de todas las cosas, dice. Es imposible que Cristo hubiera empezado a existir cuando Él nació en su nacimiento en Belén, hermanos. Porque para ese tiempo Moisés ya había existido, Salomón, Noé, ¿verdad? Toda la genealogía, ¿verdad? Ellos ya habían existido, Él mismo los había creado, hermanos. Él mismo había creado, Él sigue creando, ¿verdad? Todo lo que existe, hermanos, ¿verdad? Él es antes de todas las cosas. Él es antes de Moisés, de Abraham, de Noé, ¿verdad? De cualquier cosa, porque Él es eterno, hermanos. Porque Él es eterno. Él es antes de todas las cosas, ¿verdad? Y no solamente de estos hombres, sino de las cosas que podemos ver, de las montañas, de los mares, de los ríos, de la luz, de la oscuridad, de todo, hermanos. De todo lo que existe. Si Él es antes de todas las cosas, no pudo haber sido creado en su encarnación. Mucho menos llamado Dios por vivir una vida perfecta, como muchos creen. Cristo vivió una vida perfecta porque Él es Dios. Antes que todo existiera, Cristo junto con el Padre y el Espíritu Santo crearon en el principio los cielos y la tierra. Génesis 1:1, hermanos. Cristo es eterno. Cristo es completa y verdaderamente Dios. ¿Verdad? Y hemos estado viendo el Evangelio de Juan y mirábamos la ocasión pasada, ¿verdad? El maravilloso milagro donde Jesús muestra su poder y su deidad, ¿verdad? En el milagro, ¿verdad? De convertir el agua en vino, ¿verdad? Y decíamos que si alguien no cree en ese milagro, que Jesús creó vino de un agua común y corriente, va a ser muy difícil que Él crea todo lo que estamos enseñando. Que Él fue creador y que Él es creador de todo lo que existe, de todo lo que se mira y de todo lo que no se mira, hermanos, ¿verdad? Pero cuando creemos que Jesús es el creador de todo lo que existe, podemos creer, ¿verdad? Podemos creer que Jesús pudo convertir el agua en vino, porque Él es creador, hermano. Él es creador. Él solamente hablaba y decía con su palabra y las cosas eran creadas, ¿verdad? Por eso creemos que el Señor multiplicó los peces, que multiplicó los panes. Por eso creemos que Jesús, hermanos, ¿verdad? Él pudo suplir la necesidad que el ciego de nacimiento tenía en sus ojos. A lo que a Él le faltaba, Jesús lo creó en segundos, hermano. De una manera inmediata, de tal manera que Él pudo ver también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es creador, hermanos. Él es creador. Él es antes de todas las cosas. Cristo es sustentador, hermanos. Cristo es eterno, pero es sustentador. Y todas las cosas en Él subsisten, dice la Escritura. La idea es de que Jesús es el principio que une todas las cosas y el sustentador personal de toda la creación. De toda la creación, ¿verdad? El universo no es un universo en desorden, ¿verdad? En desorden, hermanos. Hay unos que piensan, ¿verdad? Y que dicen que Dios creó todas las cosas y las abandonó, ¿verdad? Le llamamos a veces como los fatalistas, ¿no? Lo que piensan de esta manera, que Dios creó las cosas y las abandonó, las dejó al azar, dice. Pero esto es totalmente en desacuerdo a lo que la Biblia nos dice. Porque la Biblia dice que Él es el sustentador de todas las cosas. Él las mantiene en su lugar, hermanos. Él las mantiene en su orden, a cada cosa que Él ha creado, hermanos, ¿verdad? Porque Él es el sustentador, hermanos. Él une todas las cosas, es el sustentador personal de toda la creación,
Por lo tanto, Dios, como el sustentador, es tan necesario para dar continuidad a todas las cosas. Asimismo, Dios, el creador, es quien creó todas las cosas. Pero este poder de perseveración y continuidad están adscritos a Cristo, hermanos. Él es el que sustenta todas las cosas. Y es algo maravilloso, ¿verdad? Junto con el Padre y el Espíritu Santo, Él crea todas las cosas. Pero Cristo es el sustentador de todas las cosas. Esto es algo maravilloso, hermano. Esto es algo maravilloso. Subsisten, literalmente es mantener juntas. Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio necesario de fuerza, de masa y energía para la existencia y continuidad de la vida, hermanos, de la vida, ¿verdad? De la vida. Y ahí tenemos al ciclo del agua todavía, de su creación, ¿verdad? El agua se evapora, se condensa, se hacen nubes, llueve y se vuelve a evaporar, se condensa, ¿verdad? Y el Señor es el que mantiene todo eso, hermano, ¿verdad? El Señor mantiene las estaciones del año. Ahí están las estaciones del año, no ha desaparecido la primavera, ahí sigue la primavera todavía. Ahí sigue la primavera todavía, porque el Señor sustenta todas las cosas. Él las mantiene en equilibrio, hermanos. Hechos 1:3 dice, sustenta todo con la palabra de su poder. Jesús encamina a todas las cosas con su poder para que cumplan sus propósitos, hermano. Para que cumplan sus propósitos, ¿verdad? Y en séptimo lugar, Cristo es cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, versículo 18. Pablo usó una metáfora usando el cuerpo para referirse a la iglesia. Así como el cuerpo humano es controlado por la cabeza, parte en donde tenemos a nuestro cerebro, Cristo controla a la iglesia, porque Él es la cabeza. De esta manera, cada parte de la iglesia es dirigida por Cristo. Cada uno de nosotros es dirigido por Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, porque Él dirige la iglesia. Habemos pastores en la iglesia, habemos líderes en la iglesia, pero no somos la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos parte del cuerpo de la iglesia también. Aún los que enseñamos y predicamos y somos maestros en la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero en octavo lugar, Cristo es primogénito. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hablando de la resurrección, Cristo de manera cronológica fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, para no morir otra vez. Cristo es supremo en jerarquía, el primero en rango o influencia frente a todos los que resucitaron, incluyendo a su amigo Lázaro, ya que ellos murieron físicamente después de resucitar, y a todos, ¿verdad? Y a todos los hombres que lo hicieron de esa manera, que fueron resucitados, pero que después morían de nuevo, ¿verdad? Morían de nuevo. Cristo es el primogénito de entre los muertos, ¿verdad? Él resucitó entre los muertos, pero con un cuerpo glorificado. Les da a los hermanos las primicias, hermano. Las primicias de la resurrección, ¿verdad? Las primicias de la cosecha de la cual cada uno de nosotros será parte en aquel día, ¿no? Cuando llegue su tiempo, ¿verdad? Pero son las primicias, hermano, ¿verdad? Él es las primicias. En noveno lugar, Cristo es pleno. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, a diferencia de la herejía enseñada por los falsos maestros, que decían que los atributos y el poder de Dios estaba dividida en varias emanaciones, Pablo enseñó que todos los atributos y poderes divinos habitaban, se alojaban de manera permanente, de manera plena, de manera copiosa en una sola persona, en Cristo, hermanos, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Cristo es pleno. Y en décimo lugar, Cristo es reconciliador. Cristo es reconciliador, Él nos ha reconciliado con el Padre. Y solamente podemos encontrar esa paz sobrenatural que Cristo nos da y nos reconcilia con el Padre, hermanos. Ya no somos sujetos de su ira, ¿verdad? Ahora tenemos esa paz para con Dios. Reconciliar significa cambiar. Solo Cristo puede cambiar la relación rota que el hombre tiene con Dios. El hombre es reconciliado con Dios y con todas las cosas. Con todas las cosas. Cuando Dios le restaura a una relación correcta con Él mediante nuestro Señor Jesucristo solamente. Solo Cristo nos puede reconciliar con el Padre, hermanos. Cristo es nuestro mediador.
Ya no hay más enemistad con Dios, ahora hay paz entre el hombre y Dios, solo por la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la imagen de Dios, está sobre toda la creación, es superior a todo lo que existe, porque todo es de Él y para Él. Él es el creador de todo lo que existe, Él es eterno, Él es cabeza de la iglesia, supremo en jerarquía, pleno, ya que todos los atributos y el poder de Dios se alojan de manera permanente en Él. Porque Cristo es Dios, Él nos ha reconciliado con el Padre y ahora tenemos paz por la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Termino con las palabras de Jesús a sus discípulos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Queridos hermanos y todos aquellos que nos van a escuchar de alguna manera u otra, el tener un conocimiento errado de Cristo ocasionará enfermedad espiritual en la iglesia local y en la vida individual de cada creyente. Y será la perdición para muchos. Pero tener un concepto correcto de la identidad de Cristo y someterse a su señorío nos hace sus hijos y nos bendice. Tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Si usted no ha experimentado todo esto, es porque no es creyente. Necesita arrepentirse. Si hay alguno aquí que no es creyente, necesita arrepentirse. Confesar a Cristo como su Salvador y someterse a Él como su Señor, y va a poder comprender todo esto. Y si usted ya es un creyente verdadero, conozca más de Cristo. Vuelva a leer el texto, estudie el texto, apréndase el texto, aprenda a explicar el texto, ¿verdad? Y comparta el texto con aquellos que no conocen al Señor. Vamos a orar, le pido a nuestro hermano Ramón que nos guíe en oración.